¿Están viendo mi pantalla, jóvenes? Ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, habíamos visto de que una de las aplicaciones era la presión que hacía un fluido al interior de una tubería que es de sección circular. ¿Ya? Entonces, para que quede bien este concepto, ¿no ven? Si hay algunas dudas, pueden ahora consultarme. Bueno, acá están todos viendo esto, es la sección de una tubería y claro, acá la presión del fluido va pues en contacto con la superficie interna de la tubería, lo que va a crear es una fuerza, ¿no ven? Y esta fuerza se va a transformar en fuerza de tracción, o sea, la respuesta de la tubería, del material, ante esta solicitud se va a transformar en unas fuerzas de tracción. ¿Ya? Si vemos una estructura antigua, antes de que aparezca el hormigón, ¿ya? El hormigón. Se utilizaban las bóvedas, ¿no? De tal manera de que los esfuerzos los absorba la bóveda y los transforme o en tracción o en compresión. Esas eran las estructuras antiguas antes de que aparezca el hormigón armado. ¿Ya? Entonces acá es lo mismo. Y como habíamos visto nosotros que la tensión de tracción S es de acuerdo al material del que está hecho la tubería, ¿no? A ver, haremos un ejercicio, ¿no? Si la tensión, esta es mi tubería, ¿ya? Si la tensión de tracción para esta tubería, el material del que está hecho, S, es igual, digamos, a 100 kilogramos milímetro cuadrado, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿qué presión puede soportar este material? A ver, haremos este problemita. Entonces, lo único que tenemos que anotarnos es esta ecuación, ¿no? S es igual a la presión por el radio sobre el espesor. Entonces, nuestra tubería que tenga un radio, diremos de 20 centímetros y un espesor que sea de 5 milímetros. Entonces, de acá lo único que tenemos que es despejar, ¿no ve? S D sobre R, ¿ya?
A ver. A ver, alguien, ahora, quiero la presión en metros de columna de agua y en kilogramos centímetro cuadrado. A ver, ¿quién me ayuda a resolver esto? O también me pueden dar los resultados, ¿no? A ver. Me sale 2,5 kilogramos sobre milímetros cuadrados. A ver, hemos dicho en estas unidades, kilogramos, centímetro cuadrado y metros de columna de agua. 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ya. No, yo me la sabía. ¿Todos hallan lo mismo? Sí, Ya. ingeniero. ¿Y en metros de columna de agua? ¿Cuánto da en metros de columna de agua? No se olviden esta ecuación, ¿no? Presión es igual a gamma por H, ¿ya? Si la presión la tenemos en kilogramos centímetro cuadrado, como este lado, si queremos hallar en altura de algún líquido, lo único que hacemos es la altura, la presión que tenemos, dividirla entre el peso específico, en este caso del agua, nada más. Y ahí vamos a tener la altura, la columna de altura de agua, ¿no? Por supuesto, siempre teniendo cuidado con unidades, ¿ya? ¿Cuánto da en metros de columna de agua? Eh, 2.500, ingeniero. 2.500, imagínense. Es una presión muy, muy grande la que puede soportar esta tubería de este material que tiene una resistencia a la tracción permitida de 100 kilogramos milímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes estén haciendo un proyecto y quieran conducir agua a través de una tubería, van a calcular las presiones y de esta manera pueden ver qué tubería van a utilizar, de qué material, etcétera, etcétera, ¿ya? Es una aplicación del tema de fuerzas sobre superficies curvas. ¿Alguna consulta? Si no hay consultas, vamos a seguir avanzando. Bueno. Empuje y flotación, principio de Arquímedes. Un tema que lo han visto en colegio, en los primeros cursos de la facultad, en fin, ¿no? La resultante de las fuerzas ejercidas por un fluido en reposo sobre un cuerpo sumergido o flotante se llama empuje. El empuje siempre actúa verticalmente hacia arriba,
Las componentes horizontales de las fuerzas hidrostáticas ejercidas por el fluido sobre el cuerpo se anulan siendo siempre cero la resultante horizontal. Y esto le debemos a este científico investigador Arquímedes, ¿no? Que como muestra esta figura, él dedujo lo de la flotación y el empuje cuando él estaba sumergido en una bañera, ¿no? Y salió así como emocionado, diciendo eureka, o sea, ya lo comprendí, ya lo entendí, ¿no? Y hay unas anécdotas, ¿no? de Arquímedes. Dice, entre sus anécdotas más famosas se encuentra la famosa eureka. Cuenta el arquitecto e ingeniero romano Vitruvio que en cierta ocasión este arquitecto e ingeniero, antes los profesionales no solamente eran ingenieros, solamente como ahora, o arquitectos, eran los dos al mismo tiempo, ¿no? Y este Vitruvio realmente ha sido uno de los ingenieros arquitectos más famosos de la época romana, ¿no? Tal es así, sus obras eran tan, como les decía, sus diseños eran que coordinaban o eran acordes a la naturaleza, ¿no? Que inclusive Da Vinci, Leonardo da Vinci, el famoso, tiene un cuadro que es el hombre de Vitruvio, ¿no? Bueno, que en cierta ocasión el rey Herón II de Siracusa ofreció una gran cantidad de oro a un orfebre para que le hiciera una corona de oro totalmente pura. O sea, le entregó esa cantidad de oro a un orfebre para que él haga una corona. Cuando la corona estuvo terminada, el rey comenzó a sospechar que el orfebre no había empleado todo el oro en la corona y por tanto había sisado parte de él. Es decir, este rey sospechaba de que el orfebre le había quitado algo de oro y que la corona no era completamente de oro puro, sino que tal vez era una aleación, no sé, ¿no? Herón II le planteó el problema a Arquímedes y este se puso manos a la obra. Al no poder fundir la corona para calcular su masa y volumen, el problema se antojaba complicado. Sin embargo, mientras tomaba un baño, notó que el agua de la bañera se desplazaba cuando él se introducía en ella. De esa forma comprendió que si introducía un volumen dentro del agua y medía la altura que alcanzaba esta, podría determinar el volumen de la corona y por tanto su densidad. Cuenta la historia que Arquímedes se puso tan contento al descubrir esto que salió de la tina donde se estaba bañando y desnudo fue corriendo por las calles de la ciudad gritando Eureka, Eureka, en griego lo conseguí. Cuando llegó al palacio, sumergió la misma cantidad de oro puro que el rey había entregado al orfebre y midió la altura del agua. Al introducir la corona, notó que como la altura era menor. De esta forma, la única explicación era que las densidades eran diferentes. Finalmente, el orfebre confesó que había quitado oro y agregado plata. Miren qué interesante, ¿no? Bueno, entonces, Arquímedes, bueno, ha sido
el que ha desarrollado toda la teoría, ¿no? Ha interpretado, ha creado un modelo matemático de este fenómeno que ocurre cuando un cuerpo es sumergido dentro de un fluido en reposo, agua, por ejemplo, ¿no? Arquímedes, que vivió entre estos años antes de Cristo, el 287 y el 212, físico matemático greco-siciliano, precursor de la estática, la polea compuesta y el tornillo de Arquímedes, y la hidrostática, principio de Arquímedes. Miembro de una familia noble y rica, Arquímedes estudió en Alejandría, pero regresó a Siracusa, Sicilia, de cuyo rey Herondos era pariente. Arquímedes fue el científico y matemático más agudo de la antigüedad. Recurría a la experimentación y a las matemáticas a la hora de trabajar. Fabricó armas destinadas a combatir la flota romana. Los romanos tomaron la ciudad de Siracusa en 212 a.C. y Arquímedes fue ejecutado. Dicen los historiadores que él, en ese momento en que los romanos habían entrado a la ciudad, él estaba en su casa, en su cuarto, no sé, estudiando, experimentando, ¿no? Y los soldados lo sorprendieron así, tal vez no se dieron cuenta de quién era, a quién estaban ejecutando, ¿no? A este científico tan importante y que tanto ha dado para que la humanidad siga progresando, ¿no? Bien. Por ejemplo, acá tenemos esta figurita y es un buzo que está cargando un cofre, ¿no? Cuando el cofre está completamente sumergido, él no siente el peso, ¿no? No siente el peso, lo nota más liviano. Cuando ya parte del cofre está fuera del líquido, él ya siente el peso. Y finalmente, cuando el cofre está completamente fuera del líquido, ya no lo puede levantar seguramente, ¿no? Entonces, este es el fenómeno que ha interpretado Arquímedes y lo ha llevado a una expresión matemática que representa o trata de explicar este fenómeno físico. Bueno, en esta figura tenemos un líquido, un fluido estático que tiene una densidad, un peso específico, y tenemos un objeto que está flotando. Parte del objeto está fuera del fluido y otra parte está sumergido, ¿no? Entonces, este objeto está estático, ¿ya? Vamos a tomar una franja de área diferencial de este objeto, ¿ya? Y vamos a ver las fuerzas que están actuando. El elemento que está fuera o sobre la superficie libre de este fluido puede ser la atmósfera, es un gas, ¿ya? Pero en este caso vamos a decir que es la atmósfera, el aire, ¿ya? Que está ejerciendo una fuerza que genera una presión, la cual al estar en contacto con esta superficie diferencial, esta área diferencial, genera una fuerza que es igual a la presión por el área, ¿ya? Es una fuerza perpendicular a esta diferencial de área
y en este caso es vertical, ¿ya? Dirigida hacia abajo. El otro extremo de esta franja de área diferencial también está sometida a una fuerza debida a la presión. Y esa fuerza es igual a la presión que está actuando sobre la superficie libre, que se transmite en forma constante a todo el interior del líquido, ¿ya? Más la presión debida a este fluido, la presión hidrostática, que es la altura a la cual está esta superficie, que es H, la profundidad, por el peso específico, ¿ya? Y todo este término multiplicado por el diferencial de área representa esta fuerza. Pero también, a ver, voy a ampliar esto un poquito. ¿Dónde me he ido? Aquí estoy. Pero no solamente es acá donde está actuando la presión, está actuando en toda esta superficie, ¿verdad? Y como les decía anteriormente, por ejemplo, acá, por ejemplo, si yo tomo este puntito, acá también va a haber, la presión va a estar en contacto y va a generar una fuerza perpendicular que va a tener su componente horizontal y va a tener su componente vertical. A la misma distancia, al otro extremo, también se va a generar una fuerza que va a tener su componente vertical. Le vamos a llamar prima, esta que sea una fuerza, y esta va a ser una fuerza prima, y su componente horizontal prima, ¿ya? Entonces, lo que les decía anteriormente, ¿no? La presión acá va a ser, en este punto, va a ser, ¿cómo va a ser respecto de esta otra presión? A ver. A ver, ¿me están escuchando, no, jóvenes? ¿Y que podrías repetir la pregunta, por favor? Ya, miren, este cuerpo está sumergido, ¿verdad? Entonces yo estoy poniendo acá, estoy identificando un puntito. A ver, lo voy a acá. ¿Ya? Un puntito 1, digamos. Y dentro de un plano horizontal, acá también identifico un puntito 2. Aquí le voy a poner fuerza 2, fuerza 1. 1, 1, 2 y 2. ¿Cómo será la presión 1 respecto de la presión 2? Están a la misma profundidad. En un mismo plano horizontal, las presiones siempre son iguales. Exacto. Al interior de un fluido estático, las superficies de igual presión son planos horizontales. Entonces, estas presiones son iguales. Y por ende, las fuerzas también son iguales.
Entonces, la fuerza horizontal 2 va a ser exactamente igual a la fuerza horizontal 3, pero de sentido opuesto. Y se anulan. Entonces, solamente prevalecen las fuerzas verticales. Esto se dijo acá, ¿no? Las componentes horizontales de las fuerzas hidrostáticas ejercidas por el fluido sobre el cuerpo se anulan, siendo siempre cero la resultante horizontal. ¿Ya? Eso es. Bueno, entonces, como este cuerpo está en reposo, no se mueve, entonces la resultante de las fuerzas verticales, ¿ya? Haciendo la integral de área, ¿no? Porque la presión está actuando sobre toda el área, o sea, es decir, sobre esta superficie está actuando esta presión, que es la debida a la atmósfera, ¿no? O el aire. Y acá, sobre esta otra superficie sumergida, está actuando no solamente la presión del aire, sino más la presión hidrostática, ¿ya? Entonces, para hallar la fuerza resultante, tenemos que hacer esta integral, ¿ya? Y la fuerza resultante nos da esto. Una altura por una área nos da magnitudes de volumen, ¿verdad? Y eso multiplicado por un peso específico. En este caso, el peso específico del agua. Y esta integral, si ustedes se fijan, esa integral nos da este volumen. El volumen sumergido, el volumen 2. El volumen 1 es la parte que está fuera del fluido. ¿Ya? Entonces, esta integral nos da el volumen 2. Entonces, la fuerza resultante, que desde este momento la vamos a llamar E, con la letra E mayúscula, que va a ser el empuje, es igual al volumen 2, es decir, al volumen sumergido, por el peso específico del agua. La ecuación 217 es la interpretación matemática del principio de Arquímedes, que dice: todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza vertical y ascendente igual al peso del volumen de líquido desalojado. El punto de aplicación de dicha fuerza coincide con el centro de gravedad del volumen desalojado y se conoce como centro de flotación o carena. ¿Ya? Entonces, el empuje actúa en el centro de gravedad del volumen de líquido desalojado. Condiciones de equilibrio de los cuerpos flotantes. Este es un cuerpo flotante, quiere decir que una parte de él está fuera del fluido y la otra está sumergida, ¿no? El equilibrio de un cuerpo flotante se clasifica en 3 tipos. Estable, ¿ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, este cuerpito que está conformado por 2 materiales, este puede ser un palo de madera y este puede ser una piedra, digamos, que de alguna manera está sujeta a este palo, ¿no? Si hallamos su centro de gravedad compuesto, debe estar por acá, o sea, cerca del
del material más pesado, más denso, con mayor peso específico, ¿no? Entonces puede flotar de esta manera, ¿no? Si yo aplico una fuerza horizontal para desestabilizar este cuerpito, aplico la fuerza y la fuerza lo desestabiliza, entonces va a oscilar de esta manera y va a volver a su posición inicial. A este tipo de equilibrio se le denomina equilibrio estable. Y este equilibrio estable lo tienen los cuerpos de centro de gravedad bajo, que se llama, ¿ya? Inestable. Si yo de alguna manera el mismo cuerpito lo puedo hacer de que flote de esta manera, ¿ya? Y yo le aplico una fuerza horizontal, lo que va a pasar es de que este cuerpo se va a volcar, se va a voltear, va a zozobrar y se va a poner en una situación completamente diferente a la inicial. A este tipo de equilibrio se le denomina equilibrio inestable. Este tipo de equilibrio tienen los cuerpos con centro de gravedad alto. Y luego viene el equilibrio indiferente. Fíjense, yo tengo esta esfera, una esfera que está flotando, ahí tengo su centro de gravedad, ¿no? Y yo lo que hago es, otra vez, aplicar una fuerza horizontal, y lo que va a pasar es de que este elemento esférico va a empezar a rotar. O sea, para mí es indiferente que este punto de mi cuerpito esté acá o esté acá, no me interesa, ¿no? Entonces a eso se le llama equilibrio indiferente, ¿ya? Estabilidad de cuerpos totalmente sumergidos. Por favor, si hay alguna pregunta, me interrumpen, ¿ya? Los submarinos y los globos climatológicos son ejemplos de cuerpos que se encuentran totalmente sumergidos en un fluido. Para que un cuerpo totalmente sumergido se encuentre en equilibrio estable, su centro de gravedad debe encontrarse por debajo del centro de flotación o carena. Entonces acá ya empezamos a sacar conclusiones, ¿no? Y estamos hablando de cuerpos totalmente sumergidos. Por ejemplo, un submarino está diseñado para que en algún momento o la mayor parte del tiempo esté completamente sumergido en el agua, en el océano, ¿no? Así lo diseñan. Y por ejemplo tenemos los globos aerostáticos, ¿no? Que también están completamente sumergidos, pero ¿cuál es el elemento en el que están sumergidos? Es la atmósfera, que sabemos que es un fluido también. ¿Ya? Si no hubiera atmósfera, no pasaría esto, ¿no? Ellos no flotarían. Si no hubiera atmósfera, los aviones no volarían. No pasarían muchas cosas si no hubiera atmósfera, ¿ya? Es un fluido vital como el agua, la atmósfera. Bueno, este es un cuerpo completamente sumergido, ¿ya? Entonces, yo identifico su eje de simetría vertical, donde va a estar el centro de flotación, por si acaso, ¿no? Que está, otra vez repito, el centro de flotación está ubicado en el centro geométrico del volumen desplazado de agua, ¿ya?
Y, por ejemplo, el centro de gravedad de este cuerpito está ubicado ahí. ¿Ya? Puede también estar ubicado por encima del centro de flotación, pero no, lo vamos a poner ahí. ¿Ya? Entonces yo voy a aplicar una A. El empuje está actuando sobre este centro de flotación o carena y el peso del objeto está actuando sobre su centro de gravedad, ¿no ven? ¿Qué sucede si yo aplico una fuerza y lo desestabilizo? Ninguno de estos centros, ni el centro de flotación, ni el centro de gravedad van a variar. Van a seguir estando en esa posición. Entonces, va a seguir actuando el empuje y va a seguir actuando el peso. Que en este caso, al estar el objeto en esta situación, van a formar un par, un momento que va a hacer que el cuerpo vuelva a su posición inicial, oscile y de esta manera y vuelva a su posición inicial. Entonces, acá sacamos una primera conclusión. Para que un cuerpo totalmente sumergido se encuentre en equilibrio estable, su centro de gravedad debe encontrarse por debajo del centro de flotación. Si este centro de gravedad se encuentra acá encima, esto va a volcarse. Entonces, lo primero que deben hacer los que diseñan submarinos es que esto se cumpla. ¿Ya? Estabilidad de los cuerpos flotantes. Tenemos este cuerpo de sección rectangular que está flotando en un fluido de peso específico dado. Entonces, vamos a identificar otra vez el centro de gravedad de este elemento y el centro de flotación que coincide con el centro de masa o de gravedad del volumen desplazado. ¿Ya? Estos dos centros están en el eje, ubicados en el eje de simetría vertical. ¿Ya? Este cuerpo que está flotando tiene un peso específico gamma sub S. Entonces, ahí está actuando el peso y el empuje. ¿Ya? Vamos a ver las dimensiones de este objeto. Tiene una altura A, un ancho B y una profundidad C. ¿Ya? Y la parte sumergida se le denomina T, la parte que está sumergida. ¿Ya? La altura que está sumergida. Bueno, el peso del objeto va a ser igual a su peso específico por su volumen, que es A por B por C. El empuje va a ser igual al volumen desplazado, que va a ser T por B por C, y por el peso específico del fluido. ¿No ven? El empuje es el peso del líquido desplazado. Como estamos en equilibrio, estas dos fuerzas son iguales y de ahí vamos a despejar T, que va a tener esta expresión. ¿Ya? A T también se le conoce como el calado del cuerpo. Es la altura mayor a la cual el cuerpo está sumergido, que se le llama calado. Es un término de los que construyen barcos, ¿no?
ustedes han debido tal vez escuchar alguna vez, ese puerto, dicen, ¿no?, recibe barcos de gran calado, o sea, barcos grandes, cuya parte sumergida es grande también, ¿no? Si ustedes han ido a Copacabana y en la playa de Copacabana, ahí hay las balsitas, los barquitos que, bueno, no son de gran calado, ¿no? Pero ya hablando en puertos ya marítimos, donde se tienen buques que transportan personas, pero también materiales, entonces se tiene que diseñar puertos que reciban barcos de gran calado, ¿no? Bueno, a eso se refiere. Muy bien, entonces este cuerpito yo lo voy a desestabilizar aplicándole una fuerza horizontal. ¿Ya? Entonces, eso va a suceder. Ahora mi cuerpo está en esa situación, ¿ya? El eje de simetría horizontal va a formar un ángulo θ con el plano de mi superficie libre, ¿ya?, de mi fluido. Este es el centro de flotación inicial. El centro de gravedad no va a moverse del cuerpo. El centro de gravedad no depende de cómo está ubicado el cuerpo. El centro de gravedad está en ese punto y ya. Lo que sí va a variar va a ser el centro de flotación. ¿Por qué? Porque al estar el cuerpo en esta situación, el volumen sumergido es diferente del anterior, ¿ya? Bueno, pero aquí va a estar el centro de gravedad original, donde van a actuar el empuje y el peso. Entonces, como decíamos, el centro de gravedad, o diré, el centro de flotación o carena, al ser el volumen diferente, va a tener un desplazamiento de C a C'. Y estamos suponiendo que este desplazamiento es horizontal, ¿ya? Este es el nuevo punto de flotación. Porque, vuelvo a repetir, el volumen sumergido ya es diferente. Si yo trazo una vertical que pasa por este punto nuevo de flotación C', esta vertical en algún momento va a intersectar al eje de simetría vertical de mi cuerpo, ¿ya? Y a ese punto de intersección yo le voy a llamar metacentro. ¿Ya? Metacentro. Entonces, en esta figura, en este triángulo rectángulo, yo voy a identificar alturas. Por ejemplo, la distancia del centro de gravedad al centro de flotación inicial la voy a denominar altura del centro de gravedad. La distancia que hay entre el metacentro y el centro de gravedad, o el centro de flotación inicial, la voy a llamar altura del metacentro. Y finalmente, la distancia entre el metacentro y el centro de gravedad le voy a llamar altura metacéntrica. ¿Ya?
Bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Una cuña de este tipo del cuerpo que está flotando, cuando ha sido desestabilizado, ¿no? Se va a sumergir dentro del fluido. Y otra cuña de las mismas características y dimensiones va a salir del fluido. ¿Ya? Entonces, estos dos hechos van a generar unas fuerzas diferenciales. Esta desestabilización de mi cuerpo que hace que una cuña se sumerja y otra de las mismas dimensiones salga del fluido, va a crear un par de fuerzas pequeñas, ¿no? De la misma magnitud y de sentido contrario. Va a crear un par de fuerzas que van a estar distanciadas una distancia S. ¿Ya? Bueno, vamos a analizar. Y el nuevo punto del empuje, la nueva fuerza, va a ser E'. ¿Ya? Es el empuje que está actuando en el centro C', centro de flotación. ¿Ya? Repito, porque ya tenemos otro volumen sumergido, otra. Entonces, la distancia que se va a desplazar el centro de flotación C' respecto del centro de flotación original va a ser R. Es una distancia horizontal R. ¿Ya? Entonces, el momento que hacen este par de fuerzas, que es igual a la fuerza por su distancia que las separa, va a ser igual al momento que hace el empuje E' respecto del centro de flotación inicial. E' por R. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar cada uno de estos momentos, ¿ya? Primero voy a analizar para el momento que está haciendo este par de fuerzas delta F, ¿ya? Entonces voy a analizar esta cuña que se está sumergiendo y para ello voy a tomar un elemento de altura Y y de área diferencial perteneciente a la cuña que está sumergida, ¿ya? Entonces, sobre esta cuña o sobre este elemento, ¿ya? Que está a una distancia X del eje de simetría vertical, ¿ya? Debido al empuje, ¿ya? Se va a crear un momento, ¿ya? Un momento, que va a ser igual a Y, al volumen, Y por diferencial de área, que es el volumen sumergido de este elemento prismático, por el peso específico del líquido, y acá ya tengo fuerza, y por la distancia X. ¿Ya? Ese es el momento 1, momento diferencial de este elemento diferencial sobre el cual está actuando el empuje, porque está sumergido. ¿Ya? La tangente del ángulo es igual que en ese valor, y si yo reemplazo eso en esta mi ecuación de mi momento diferencial M1, voy a tener esta expresión.
¿Ya? Entonces, para hallar el momento total que ejerce toda esta cuña que está sumergida, voy a hacer la integral. Y como habíamos dicho anteriormente, ese momento va a ser igual al momento que ejercen este par de fuerzas, ¿ya? El momento 2 que se debe al empuje E' respecto del punto C, el centro de flotación C, cuando el cuerpo estaba estático, no había sido sometido a la fuerza horizontal, va a ser M2, ¿ya? El seno del ángulo θ también en este triángulo va a ser R sobre la distancia que habíamos llamado la distancia, la altura del metacentro, ¿no? La altura del metacentro. Entonces, de esta manera, el empuje E' va a ser igual al volumen sumergido, ¿ya? El volumen sumergido por el peso específico del líquido, ¿no? Ese es el empuje. Eso es lo que hemos deducido anteriormente. Entonces, reemplazando todo esto acá en el momento 2, voy a tener esta expresión. El momento 2 es igual a la altura del metacentro multiplicada por el seno de θ y multiplicada por el volumen sumergido y multiplicado por el peso específico del líquido. Habíamos dicho que estos momentos son iguales. Ahora bien, acá tengo una integral que ya la conocemos. X cuadrado por diferencial de área es el momento de inercia. El momento de inercia. Pero, ¿cuál es esta área? ¿Respecto de qué área estamos hablando? Eso es importante. Entonces, acá tengo el objeto que ha sido desestabilizado y está en esta situación, donde hay una cuña que se sumerge y otra que sale, ¿no? Entonces, al área que yo me refiero es producto de la intersección del cuerpo y la superficie libre del líquido. Por ejemplo, si yo tuviera a ver, un cilindro está sumergido y yo lo desestabilizo, ¿no? Para que esté así, miren, fíjense. Ay, perdón. Acá la intersección de mi cilindro con la superficie libre del líquido, me da como resultado qué figura. A ver, joven, ¿están atendiendo? Un círculo, Inge. Un círculo, muy bien, ¿ya? Y en este caso, ¿cuál será la superficie? ¿Qué forma? Una elipse.
Y una elipse. Exacto, muy bien. Eso es lo que está pasando entonces, ¿ya? Uy, voy a tener que borrar esto. Entonces, a esa área me estoy refiriendo, ¿ya? A esa área me estoy refiriendo. Muy bien. En este caso, mi superficie, producto de la intersección de la superficie libre del líquido con el objeto, es un rectángulo. Es un rectángulo que tiene un eje de simetría longitudinal o', ¿ya? Y esta área diferencial de este elemento que yo estoy analizando está acá, ¿ya? Está acá. Y está a una distancia X de esta. Entonces, el momento de inercia es referido a esta superficie, ¿ya? Bueno, igualando los momentos, tengo eso. Ahora bien, si este ángulo tiende a cero, ¿ya? Si este ángulo tiende a cero, la tangente y el seno casi son iguales. ¿Ya? Estamos hablando de ángulos muy, muy pequeños, ¿ya? Entonces, si la tangente de θ es igual al seno de θ, yo puedo despejar la altura del metacentro, que tendría esta expresión. Es igual al momento de inercia dividido entre el volumen sumergido. ¿Y cuál será la altura metacéntrica? ¿Qué es lo que nos interesa averiguar? La altura metacéntrica va a ser igual a la altura del metacentro más menos la altura del centro de gravedad. Entonces, se emplea el signo negativo si el centro de gravedad está por encima del centro de flotación y se emplea signo positivo si el centro de gravedad está por debajo del centro de flotación. Habrá estabilidad si es que la altura del centro de gravedad es mayor o igual a cero. Es decir, que la altura del metacentro debe ser mayor o igual a la altura del centro de gravedad. Esta es la segunda condición, porque ya habíamos visto que la primera condición era de que, a ver, vamos a retroceder un poco. Ya. La primera condición era de que, fíjense, cuando esto suceda, acá va a estar actuando el empuje y acá va a estar actuando el peso. Y este par de fuerzas va a hacer de que el cuerpo vuelva a su posición inicial. Entonces, la primera condición es de que el centro de flotación esté por debajo del centro de gravedad. Y la segunda condición es esta que tenemos acá.
esta. ¿Ya? Entonces, el tema de flotación es tema del primer laboratorio que ustedes van a realizar. ¿Ya? Entonces, para lo cual van a tener es exactamente este pontoncito que tenemos en el instituto. ¿Ya? Si se dan cuenta, es como una cajita, ¿no?, de sección rectangular que tiene un mástil. En el centro, un mástil vertical y una barra horizontal. ¿Ya? Y lo que podemos apreciar acá, no sé si... ya, sí. Está un poquito borroso, ¿no? En el mástil vertical hay una plomada, ¿ya? Y acá tenemos una regla graduada que nos va a permitir medir el desplazamiento de esta plomada. Y acá tenemos un elemento pesado que puede desplazarse sobre el mástil vertical. ¿Ya? Pero también puede desplazarse en forma horizontal. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Es de que podemos modificar el centro de gravedad de este pontón. Y para diferentes posiciones de este peso, ¿no?, se va a calcular el momento, la altura metacéntrica, en fin, todo lo que hemos visto en la teoría, ¿ya? Entonces, esta es la primera práctica. Yo les voy a pasar lo que todavía no estamos según nuestro cronograma. No sé si alguien lo tiene a mano, pero lo podemos ver ahora mismo. A ver si no hay alguna pregunta, hasta mientras que busque el programa de la materia. ¿Hay alguna consulta, jóvenes? Como les decía, es algo que ustedes ya lo han visto, lo han estudiado, en fin. Mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ingeniero. Que ustedes lo tienen, acá está. Primera práctica de laboratorio es del 11 al 15 de abril, o sea, es el siguiente mes. Estabilidad de cuerpos flotantes tiene el objetivo de determinar la estabilidad de un cuerpo flotante con la posición de su centro de gravedad a diferentes alturas. ¿Ya? Acá está, es la segunda semana del mes de abril, ¿ya? Ya tienen que tomar sus providencias, vamos a hacer grupos, 5 grupos lunes, martes, miércoles hasta el viernes, ¿no?
que van a bajar al instituto una mañana, de 9 de la mañana cerca al mediodía. ¿Ya? Y van a hacer la práctica del laboratorio. El docente, el ingeniero Funes, me ha dado ya la teoría que yo les voy a proporcionar, lo voy a publicar en el Classroom, ¿ya? Para que ustedes... Pero, por supuesto que hay una infinidad de videos en el YouTube de esta práctica, ¿no? Si quieren pueden por curiosidad ver qué se hace, en fin. El tema de los laboratorios, y vuelvo a insistir, no lo tienen que tomar a la ligera, ¿ya? El requisito para aprobar la materia es haber aprobado todos los laboratorios. Si se aplazan en uno, ya no pueden seguir adelante con la materia. Eso tienen que tenerlo en cuenta, ¿ya? Bien, el hidrómetro es una aplicación de todo lo que hemos visto sobre el empuje, ¿ya? Es un aparatito que tiene esta forma, ¿no? Es un vástago de vidrio graduado que se lo puede introducir en el fluido del cual queremos saber su densidad relativa, ¿ya? Entonces, acá en el vástago tiene graduaciones de valores de densidad relativa para diferentes fluidos, ¿no? Por ejemplo, el del agua debe estar 1, de los aceites menores a 1, de los más pesados que el agua, mayores a 1, en fin. Entonces, por ejemplo, yo he metido mi densímetro o hidrómetro en este líquido y me fijo acá que está marcando la escala, ¿ya? Y puedo saber aproximadamente la densidad relativa de este líquido, ¿ya? Esa es una aplicación, ¿no? Es un aparato muy útil para llevarlo al campo, en fin, para que yo pueda estimar la densidad relativa de cualquier líquido, ¿no? Que me interese. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo claro, Inge. Ya. Bueno, hemos cumplido con nuestro tiempo. En la siguiente clase vamos a terminar con este capítulo, ¿no? El capítulo 2, que ya es el tema para el primer parcial, ¿ya? Vamos a hacer algunos ejercicios más conmigo y ya vamos a entrar al tema de hidrodinámica, ¿no? Entonces, ustedes tienen que estudiar por su parte, también asistir a las clases del ayudante, ¿ya? Él les va a dar prácticas, no sé si ya les ha dado una práctica, pero yo les he recomendado que la práctica, una vez que ustedes entreguen sus prácticas, la práctica las resuelva en clases, ¿no? Para que ustedes vean en qué han fallado o si todo lo han hecho bien. Acá está levantando la mano Dainer Garavito Poroso. A ver, ¿qué me dice Dainer? Dainer. No, ingeniero, discúlpame. Pero tu mano levantada, por favor, dinos algo. No, nada, ingeniero, me equivoqué. Disculpa. Bueno, ya.
Bueno, joven, si no hay nada, nos vemos el martes, ¿ya? Que tengan un buen fin de semana, se cuidan mucho. Ingeniero, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, Fran. Nos va a pasar las presentaciones, Inge. Yo pienso que están tomando apuntes, ¿no? Tienen que tomar apuntes, jóvenes. ¿Ya? Ya, acabamos el capítulo y les voy a enviar las presentaciones de los 2 primeros capítulos, ¿ya? Sí, no hay problema. ¿Algo más? Bueno, si no hay nada más, que les vaya bien. Gracias por asistir. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Luego, Inge.